analizar es la geometría y la dinámica. Estas ecuaciones son muy largas y es muy complejo hablar de este sistema. Por lo tanto, se va a plantear más lo que es lo más importante y qué significa cada una de sus variables. Por lo tanto, este movimiento es plano y se consideran tres variables de estado: la X, la Y, gamma, que describen la orientación del vehículo. Además, aquí la WD1 y WD2 nos representan las velocidades angulares de las ruedas derecha e izquierda, y RR representa su radio. Estos parámetros, ¿por qué son importantes? Porque debido a si posteriormente nosotros queremos cambiarle el radio de las ruedas, este parámetro nos va a afectar en nuestro modelo y va a hacer que pueda que se haga más impreciso nuestro sistema y todo eso. Además, a partir de estas dos ecuaciones podemos llegar a esta conclusión que dy sobre dt menos dx sobre dt por la tangente de gamma es igual a 0. ¿Esto qué es lo que nos demuestra? Los grados de libertad de nuestro vehículo. Como podemos ver ahora, nuestro vehículo ya no depende de x, y y gamma, sino de estos dos parámetros, donde uno de esos es la abscisa curvilínea. Ya. La dinámica. La dinámica, estas ecuaciones son válidas respecto al centro de rotación del vehículo. Ya, ¿por qué es esto? Como les dije anteriormente, estos dos puntos son importantes como para dificultarnos o facilitarnos la modelación del sistema. Entonces siempre vamos a modelar con respecto al punto P, donde nos va a facilitar el modelo. Ahora, como podemos ver, aquí está la velocidad del centro de masas, las energías cinéticas del centro de masa, y a partir de las ecuaciones de Lagrange podemos llegar a este modelo que nos representa el modelo dinámico del sistema que estamos analizando. Entonces, ahora, el modelo del sistema, ya uniendo todo, nos va a describir este tipo de ecuación en el que nos va a dar una gráfica como esta. Aquí, como vemos, los voltajes que son aplicados son iguales, por lo tanto estamos viendo cómo nuestro sistema, cómo la velocidad lineal del robot va cogiendo las características dependiendo de estos voltajes que nosotros aplicamos. Entonces se puede ver aquí que existe un retardo. Bien. A continuación, igual podemos ver la gráfica que describe el comportamiento cuando nosotros aplicamos voltajes diferentes a cada uno de las ruedas. ¿Y esto qué es lo que nos indica voltajes diferentes? Que la rueda está girando a cualquiera de los dos sentidos, puede ser. Entonces, lo que podemos concluir de esto es que la respuesta del sistema no es inmediata, depende de la aplicación para tratar de corregir esto. Entonces, modelo dinámico con incertidumbres. Este es el segundo modelo que nosotros íbamos a plantear, en el cual, ¿por qué se lo utiliza? Cuando necesitamos transportar cargas importantes, o bien nuestro robot móvil va a llevar algo como un manipulador o otro tipo de aplicaciones que son importantes en la industria. Entonces aquí tenemos todas las variables que describen este modelo dinámico con incertidumbres, y más que todo describe todas las perturbaciones que pueden existir en nuestro sistema. Ya. Las ecuaciones de fuerza y momentos para el robot, aplicando Newton-Euler, van a quedar de esta forma, donde m es la masa del robot y z el momento de inercia alrededor del eje vertical que pasa por el centro de masas. Y la cinemática del punto H se queda de esta forma. Todo esto deberíamos analizarle con respecto al gráfico que vimos anteriormente. Entonces, debemos también incluir el deslizamiento que va a existir. Entonces, aquí tenemos el radio nominal del neumático, la velocidad angular de la rueda izquierda y derecha, las velocidades del deslizamiento, la velocidad de deslizamiento lateral de las ruedas. Esta, en cambio, es la longitudinal. Entonces, todo esto describe todo lo que ya, este sistema de ecuaciones que está aquí. Ya, entonces, los modelos de los motores también debemos analizarlo porque son una parte esencial de nuestros modelos. Entonces, aquí podemos ver que el torque está con respecto al voltaje, a la constante de torque, a la constante contraelectromotriz y la resistencia eléctrica. Ya. Además, las ecuaciones dinámicas, haciendo cálculos, todo eso de la combinación rueda-motor van a quedar de esta forma, donde se describen a partir del momento de inercia, del coeficiente de fricción viscosa y del radio nominal del neumático. Ya. Al combinar todas las ecuaciones antes analizadas de cada uno de los sistemas que conforman nuestro robot, llegamos a estas variables de estado.
en las que las entradas de este modelo van a estar de esta forma. Pero como podemos observar, es muy complejo tratar de analizar un sistema de ecuaciones como este tipo, en el que existen como 5 incógnitas y todo eso. Para eso vamos a ver los siguientes parámetros que vamos a despreciar. Lo que tenemos en este sistema, en este modelo de estados, va a ser los parámetros del modelo dinámico, que van a ser estos. Los elementos del vector incertidumbre, que van a ser de esta manera. ¿Ya? El vector de incertidumbre también nosotros, para facilitarnos cálculos y análisis, podemos despreciarlo. Por lo tanto, vamos a despreciar deslizamientos de las ruedas, las fuerzas, toques ejercidos en la herramienta y fuerzas ejercidos en la rueda libre. Por lo tanto, hace que el vector de incertidumbre sea nulo y tengamos este tipo de ecuaciones, donde ordenando y despreciando el vector de incertidumbre nos quedaría de esta forma nuestras variables de estado. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? En la industria muchas veces, la mayoría de veces, tenemos ya incluidos controladores PID y no aplicamos directamente el voltaje, como estábamos analizando anteriormente. Por lo tanto, también debemos considerar el efecto que causan nuestros controladores para el modelo de nuestro sistema, y así de esta forma tendremos este tipo de ecuación, donde todos los parámetros mecánicos, las velocidades lineales mecánicas y velocidades angulares van a estar representados por nuestro controlador. Por lo tanto, vamos a adquirir un modelo de esta forma, en el que de la misma forma que antes es un modelo complejo y debemos despreciar aquí tenemos los parámetros del modelo dinámico, pero ya considerando nuestro PD. Tenemos los elementos del vector de incertidumbre, y como les digo, de la misma forma que antes, vamos a ver que si nosotros despreciamos muchas cosas, nuestro modelo se va a convertir muy fácil, porque el vector de incertidumbre va a tender a cero. Y por lo tanto adquirimos este tipo de modelo. Ya. Nosotros, al hacer un controlador, siempre debemos parametrizar linealmente para que se nos facilite las constantes y nuestro sistema se haga más estable. Por lo tanto, llegaremos a este tipo al final vamos a llegar a este tipo de modelo, que es uno mucho más sencillo que implementar y contiene todas las variables de nuestro controlador, de todos nuestros motores y de todo nuestro sistema. A continuación, mi compañero les va a hablar de la evaluación de los diversos modelos que hemos visto. Bueno, esa va a ser una parte como conclusiones. Entonces debemos recordar también que ahorita en el estado estacionario que tenemos los comportamientos similares. En realidad vamos a tener comportamientos similares más en el sistema cinemático. ¿Por qué? Porque recordar que a pesar de que son modelos diferentes, sí estamos usando en realidad el mismo eje de referencias, si es que nos damos cuenta. Por lo tanto, ahora, ¿qué son los factores que también ejercen para que esos comportamientos sean similares? Es que vamos a tener una elevada transmisión, o sea, lo que tienen la elevada transmisión que tienen las cámaras reductoras, y además la masa del robot que se relaciona con su tamaño. Podemos ver que los modelos sistemáticos se comportan de manera idéntica, como les dije, porque utilizan al final el mismo eje de referencias. Sí, pero a medida que aumenta la masa, el comportamiento en los sistemas cinemáticos va a ser diferente, lo que no ocurre en sí con los sistemas dinámicos, que a pesar de que sí varía, ¿sí?, se acercan más a la realidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos, la gráfica de aquí es de un modelo cinemático, que nosotros vemos que a medida que aumenta la masa, o sea, no llega a ser totalmente ideal, o sea, cómo es el robot en sí. Pero vemos que en el modelo dinámico tenemos esto de aquí, a medida que aumenta la masa, sí varía, pero no con tanta rapidez como lo hace en el modelo cinemático. Sí, además vemos que delta, que viene a ser una coordenada de G, que viene a ser el centro de la masa, ¿cómo va a variar nosotros con la trayectoria del robot móvil? Entonces aquí tenemos una descripción clara de cómo. Además de eso, se han hecho experimentos en la parte del modelo cinemático y han llegado a ciertas conclusiones. ¿Cuál es la conclusión primera? Que la velocidad lineal va a ser directamente proporcional con el radio de la rueda. Como podemos ver, varían proporcionalmente. Y además, en la velocidad angular va a ocurrir algo. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que nosotros aumentamos el radio de la rueda, va
a duplicarse la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Viendo este gráfico, que nosotros debemos tomar en cuenta siempre parámetros como dónde están ubicadas las llantas, el radio de las llantas, porque tenemos aquí cómo va a ir relacionándose la velocidad angular a medida que la distancia de las ruedas aumente o disminuya. Entonces debemos tomar en cuenta todos los parámetros físicos del modelo que nosotros queremos parametrizar para sacar su función matemática. Y bueno, muchas gracias a todos, espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes.